con Hugo Godoy, dirigente nacional de ATE y también presidente de Unidad Popular en el ámbito provincial. Bienvenido, Godoy, a Reporte Especial. Buenas tardes, muchas gracias. De recorrida, ¿no?, por la provincia de Buenos Aires, por el país. Hoy ha tocado el turno de nuestra ciudad. ¿Cómo ve la provincia? ¿No? Una provincia bastante convulsionada, con conflictos con los docentes, con dificultades en el plano económico. Sí, así es, estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, preparando un congreso provincial que realizaremos el sábado próximo y el Congreso Nacional, en el cual desde Unidad Popular estamos delineando las estrategias para abordar la disputa electoral el año próximo, cuando se abre un tiempo nuevo. La reelección ya es inviable y por lo tanto se abre un tiempo de renovación política, y desde Unidad Popular estamos alentando que Víctor de Genaro, el fundador de la CTA y presidente de nuestro partido, sea candidato a presidente. Y bueno, y en ese sentido estamos recorriendo las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, consultando a los compañeros, debatiendo, preparando el Congreso Provincial y Nacional, en el cual definiremos estas propuestas, y también empezando a discutir con las compañeras y compañeros de nuestro partido. Aquí en Junín lo encabeza Jerónimo Torres, y también una compañera nuestra, Rita Liempe, de aquí de la localidad cercana de Lincoln, ¿no? Es diputada provincial y también autoridad del partido a nivel provincial, y estamos definiendo la estrategia electoral y discutiendo con nuestro pueblo cuáles son los principales problemas a resolver en una provincia que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es una provincia rica, con un pueblo y con un Estado pobre, porque lamentablemente estos 10 años últimos de gran bonanza económica han sido absolutamente desaprovechados. Yo digo que es la década desperdiciada, que en términos relativos el gobierno de Scioli es peor gobierno que el de Rucauf y de Armendari juntos, porque en semejante tiempo de bonanza podemos decir que en nuestra provincia, en muchos aspectos sociales y estructurales, ha retrocedido en vez de haber avanzado, como se podría haber podido hacer en una década de bonanza económica. ¿Por qué cree Godoy que hay tantas falencias, ¿no?, en la administración provincial? Aquí en Junín hay, por ejemplo, un hospital que depende de la provincia, donde es muy común la falta de insumos, los problemas de infraestructura, ¿no?, graves problemas, ¿no?, incluso en áreas sensibles, ¿no?, de las urgencias, de las zonas de terapia intensiva, de emergencias. También el tema de los comedores escolares, ¿no?, que están prácticamente sin fondos, ¿no?, para poder funcionar. Mira, yo creo que inoperancia y de parte de quienes gobiernan y del gobernador particularmente, y privilegiar los intereses de los grandes grupos económicos, que son los que se llevan las grandes riquezas de nuestra provincia, porque la provincia ha crecido a tasas superiores a las tasas medias en el país en estos últimos 10 años, y sin embargo el Estado sigue siendo un Estado incapaz de resolver problemas elementales. En esta serie de recorridas, yo estuve el viernes en Ezeiza y en Esteban Echeverría, dos localidades del Gran Buenos Aires. En Ezeiza fue intendente hasta hace poco el actual ministro de Seguridad, Granados. Es intendente desde la época de Menem, de la Rúa, Duhalde, siguen los mismos, ahora ministro de Seguridad. ¿Saben qué nos reclamaba la gente como problema? Es que no podían salir de sus barrios, de sus casas para ir a trabajar por el barrial inmenso que tienen. Estamos hablando de barrios que rodean
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de quien es hoy el ministro de Seguridad y hace más de 20 años que está en la Intendencia. Llego a Junín en el día de hoy y consultando con los productores rurales en una provincia, en una ciudad, perdón, que se caracteriza por estar en el centro de la pampa húmeda, una ciudad con una producción sojera muy importante, no pueden sacar la soja y la producción agraria de sus campos, producto del empantanamiento y el mal mantenimiento de sus calles. O sea, se ve el mismo problema en dos realidades económicos, sociales totalmente diferentes. Eso es inoperancia. Hace un año, por cuestiones que tienen que ver con el gremio, estuve visitando el hospital. Hoy también a la mañana acompañé una asamblea que se hizo en el marco del paro que está realizando nuestro gremio. No funcionaba, los fines de semana no funcionaba el servicio de radiología. Había 2 o 3 aparatos rotos. Hace un año y siguen rotos. Es cuando más accidentes de tránsito hay, ¿no? Los fines de semana. Los fines de semana, el hospital de Junín es un hospital de referencia en ese sentido. Existe un cruce de caminos importantes, de rutas. Entonces, de lo que estamos hablando es de un muy mal gobierno que utiliza los recursos para propaganda, para publicidad, para publicitar la campaña electoral del gobernador que quiere ser presidente de la nación, de un gobierno que ha aumentado los impuestos, pero sigue aumentándole a los pequeños y medianos productores y a los sectores productivos y a los trabajadores. Los bancos siguen sin pagar impuestos en esta provincia porque no se ha hecho una reforma impositiva seria. Frente a esta situación, es absolutamente lógico y natural que estemos de paro en los trabajadores del Estado, porque yo le puedo asegurar, sin mentirle, cada ciudad que visito coincide con la caída de un techo de una escuela o del piso del piso de un aula. El estado calamitoso en que se encuentra la infraestructura del Estado provincial, la no realización de obras, es tan patético como el hecho de que en una provincia que producto de que empieza a volver la desocupación, empieza a crecer el aumento de los precios, aumenta la pobreza porque se estancan los salarios. Cuando más se necesitan los comedores escolares porque los pibes necesitan comer porque crece la pobreza en las escuelas de nuestra provincia, el gobierno decide bajar los cupos y se tienen que deslomar las maestras y las porteras para poder distribuir con menos recursos, distribuir a la misma cantidad de pibes comida, porque lamentablemente muchos pibes van a la escuela por esa necesidad. O sea que no tengo ninguna duda de que hay una necesidad de cambio de rumbo político, pero no solamente de personas, sino de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y por eso desde Unidad Popular estamos organizando un gran frente nacional que esperamos que encabece el compañero Víctor Genaro, pero que ya estamos discutiendo en cada localidad los candidatos a intendente y el candidato o candidata a gobernador para presentar en las elecciones del año que viene, porque no queremos desaprovechar este tiempo de cambio político, ni tampoco queremos que los mismos de siempre, como el caso de Massa, como el caso de Macri, como el caso de Cobos, quieran volver a ser representantes de un pueblo que busca otras alternativas. Ahora, Godoy, cuando uno habla incluso con el gobernador Daniel Scioli, lo que él dice, bueno, es que se ha avanzado mucho en muchos órdenes, ¿no? Y bueno, habla de que hay cierta oposición que quiere volver al pasado, volver a los años 90,
menciona, ¿no?, todo lo que ha avanzado el país, ¿no?, en esta década, ¿no? ¿Dónde estamos parados, ¿no? Porque por un lado es cierto que el país hoy no es el mismo que el del año 2001, ¿no? Seguramente coincidamos, ¿no?, en esto. Por otra parte queda mucho por hacer, ¿no? ¿Cuál es el balance? Había un libro, no sé si lo llegaste a conocer, Desde el Jardín, y ese libro se hizo película. Peter Sellers fue el protagonista de esa película, y el otro día, hablando con mis vecinos de mi barrio, yo vivo en el barrio de Tolosa, en el mismo barrio donde vive Sabela, en La Plata, ¿no? En La Plata, en la ciudad de La Plata, me decía, Scioli es como Peter Sellers en la película Desde el Jardín. ¿Y cómo era el personaje de Peter Sellers? Él era un mucamo de una mansión que quedó jardinero, mejor dicho, y empezó a producirse un acceso de los periodistas, producto de que, bueno, había quedado la mansión donde él trabajaba, había quedado despoblada, y él con monosílabos casi explicaba cómo funcionaba él en el jardín, dando respuesta a los grandes temas que les preguntaban los periodistas. Entonces hablaba de que la primavera da las flores y cada planta tiene su tiempo. Claro, y los periodistas decodificaban eso, parecía que hablaba de los grandes temas del país, de la economía del país. Convirtieron a un jardinero en un personaje extraordinario de la opinión pública. Con Scioli, decía este vecino, pasa lo mismo. Yo creo que a eso hay que agregarle el financiamiento que los grandes grupos económicos, Dreyfus, Cargill, Ford, los grandes grupos económicos, los grandes bancos que operan en la provincia de Buenos Aires y en el país, financian las campañas publicitarias para que personajes como este, que son gobiernos desastrosos, pero que sin embargo tengan alta la opinión a través de las políticas publicitarias. Porque si vos te fijás, los grandes problemas del país siguen siendo los mismos. Es cierto que no estamos como en el 2001, pero sin embargo, producto de las políticas anteriores a las del 2001 y que no fueron modificadas en los tiempos de Kirchner o de Scioli, nosotros el país está puesto en los tribunales de Estados Unidos y ahora todos miran asombrados como si eso no se pudiera haber evitado. Se podría haber evitado si el kirchnerismo, y en este caso el presidente Kirchner, la presidenta Cristina Fernández, el mismo Scioli, hubieran tenido actitudes diferentes para impedir que el país llegue a esta situación donde un juez inescrupuloso al servicio de los grandes grupos financieros pone a nuestro país en la picota. No hay que pagar ese dictamen judicial. Se hace en territorio extrajudicial a la justicia argentina. Argentina está en condiciones de pagarle a quien corresponda en territorio argentino lo que se le debe porque es deuda justa, pero hay que revisar para que la deuda injusta y mal concebida por el país con los pactos que firmó Cavallo o la dictadura militar no se paguen, y eso se puede hacer si hubiera un gobierno plenamente soberano, cosa de que no sucede porque lamentablemente quienes gobiernan, como el caso de Scioli, o quieren seguir gobernando, son más gerentes del poder que otra cosa. Nosotros creemos que es posible cambiar estas pautas que quedan de la época del neoliberal, de Menem, de Cavallo y de la Rúa, que estos 10 años de gobierno no han modificado, y que este tiempo de cambio que se aproxima nos permite a los argentinos pensar en una posibilidad de modificar los problemas estructurales que el kirchnerismo no modificó y que es necesario cambiar para que nuestro país deje de ser dependiente y pueda tener un desarrollo soberano y autónomo y con más justicia social para quienes generan la riqueza de nuestro país, que son los trabajadores y el pueblo argentino. Ahora, Godoy, ¿es posible no pagar la deuda?
perfectamente posible, porque hay deuda que es ilegal. Acá hay un juez de la Nación, el juez Ballesteros, que demostró que hay una parte de la deuda de la dictadura militar que fue adquirida inescrupulosa e ilegalmente. Hay un juicio abierto en la Argentina por el mega canje de Cavallo, que fue absolutamente ilegal y que por lo tanto esa deuda el país no está en la obligación de pagar. Y hay una parte de la deuda de los bonos que emitió Vudú estando como ministro de Economía, que hay una denuncia presentada por nuestro compañero Claudio Lozano y por Víctor de Genaro a la justicia, donde se demuestra que esos bonos fueron en contra de los intereses de la nación y por lo tanto ilegales en el contrato devenido. Si la deuda se investigara, nos vamos a encontrar con que hay deuda que hay que pagar y habrá que ver cómo se hace, y hay deuda que no hay que pagar. Y lo que pasó en el país entró en default en el 2001. Sin embargo, a partir del 2001 tuvimos un periodo de crecimiento económico que se podría haber aprovechado mejor. Eso es parte de una discusión. Pero lo cierto es que el país pudo salir de esa situación. O sea que los que amenazan ahora con que el default nos pone en riesgo de quiebra del país, mienten. Es cierto, la caída en la producción económica y la injusticia en la distribución ya venía antes del default. O sea que no empieza ahora. El problema del default es un problema, pero de otro tipo, y hay que enfrentarlo con criterio de soberanía y con criterio de justicia y equidad en la distribución de la riqueza que hay en el país. No se puede seguir vendiendo el futuro de nuestras futuras generaciones. Godoy, ¿cómo va a ser Unidad Popular, cómo va a ser la centroizquierda para llegar a octubre del año que viene con una propuesta competitiva electoralmente, ¿no? Básicamente con la participación popular. Hoy justamente antes de venir para acá estuvimos en un plenario que realizamos ahí en la sede del Centro de Jubilados de ATE y ya además de haber resuelto designar a 4 congresales, 2 que ya estaban, uno de ellos, como decía antes, Jerónimo Torres, que es el presidente del partido, y otros 3 para el Congreso que vamos a realizar a nivel provincial, hemos decidido abrir un debate para que en los próximos 2 meses, agosto y septiembre, entremos a discutir cómo ir convocando a distintos sectores de entidades vecinales, culturales, productivas, sociales, a que sean parte de este frente que queremos construir y a empezar a discutir en asamblea pública en los barrios y con estas distintas organizaciones quién va a ser nuestro candidato a intendente o nuestra candidata a intendente aquí en la localidad de Junín. Así lo estamos haciendo en las distintas localidades de nuestra provincia, porque creemos que los males de la democracia, que son muchos en 31 años de democracia, son muchas las cosas en las que se avanzaron, pero muchas otras en las que se retrocedió, producto de un sector de la dirigencia política que se recicla con distintas identidades y nombres, pero siempre son los mismos y las mismas políticas. Creemos que esos males se van a superar con más democracia. Queremos empezar desde nosotros mismos. Los candidatos de Unidad Popular se definirán en congresos públicos y en asambleas abiertas con la comunidad. Y construiremos un frente con partidos políticos, pero también con las entidades vecinales, con los centros de estudiantes, con los organismos de derechos humanos, con las entidades empresariales, pequeños y medianos empresarios, con organizaciones sindicales y sociales, porque creemos que profundizando la democracia es posible construir un destino diferente. No hay que ir para atrás en este sentido, y en ese sentido tenemos una deuda a los argentinos.
no puede seguir habiendo una institucionalidad que dependa del Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín. Eso tiene que quedar sepultado con la participación popular. Por eso que hay que crear condiciones para que también se ponga en discusión masiva y se reforme la Constitución Nacional para recuperar la soberanía de nuestro país sobre los recursos estratégicos, el petróleo, el gas, los minerales, y lograr que se genere una democracia participativa donde la consulta popular, el plebiscito, la revocatoria de mandatos sean instrumentos que estén al alcance de nuestro pueblo para hacer una democracia más participativa. Godoy, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.